Muchas gracias por estar aquí presentes. Acaba de culminar una mañana fructífera de trabajo de agrupación parlamentaria convocada por la presidencia del Frente Amplio y con la presencia de toda nuestra bancada de diputados y de senadores, planificando un poco estos primeros meses del año en las puertas de la presentación de la rendición de cuentas y también viendo un conjunto de proyectos que el Frente Amplio quiere impulsar a nivel parlamentario y cómo nuestra acción parlamentaria coordina con el plan político que el Frente Amplio tiene diseñado este año para salir a hablar con el conjunto de la ciudadanía en todo el país. Creo que fue una jornada de trabajo muy positiva. Vimos de perfeccionar también nuestros propios mecanismos de coordinación entre las bancadas y de trabajo conjunto, y a su vez la presidencia del Frente Amplio va a tener presente en cada una de nuestras bancadas al presidente o a la vicepresidenta de la fuerza política para poder, en ese sentido, mejorar, perfeccionar un vínculo que tiene que ser permanente. Ahí escuchamos a la senadora del Frente Amplio, Liliana Chichán, para hacer uso de la palabra. Bueno, ustedes saben que para el Frente Amplio su bancada parlamentaria es fundamental, como lo es su dirección política y sus militantes de base, tanto en Montevideo como en el interior. Tener una coordinación aceitada con la bancada implica nuestra tarea dentro del Palacio Legislativo, pero también nuestra tarea fuera del Palacio Legislativo, hablando con los ciudadanos y ciudadanas de lo que les está pasando hoy en la vida real. Es decir, cuando se dicen faltan medicamentos en los hospitales es porque van a buscar insulina y no encuentran. Cuando nosotros decimos hay carestía, porque la gente va y encuentra los precios extremadamente caros. Cuando nosotros decimos que no va a haber aumentos salariales porque la inflación está por encima de lo que había previsto el gobierno, es simplemente verificarlo. Cuando nosotros decimos que hay un modelo que fracasó y a la gente le dijeron que iban a hacer cosas que nunca hicieron, es porque no están los 136 liceos modelos, es porque en vez de haber crecido el presupuesto educativo, como firmaron en el libro blanco de 2021, bajaron en 80 millones de dólares, cifra indiscutible, porque como ustedes sabrán, el presupuesto de la ANEP se basa en dos cosas, 90% salarios y 10% infraestructura y gastos de funcionamiento. Y los salarios bajaron 5% en el primer año. Cualquiera de ustedes puede notar que hubo una baja presupuestal sobre una de las políticas públicas más importantes en la distribución. Cuando decimos que no cumplen es porque le dijeron a los uruguayos que iba a haber un Ministerio de Desarrollo Social en Casaballe y no hay ni una piedra fundamental colocada allí. Cuando decimos que no cumple es porque dijeron que no iban a bajar ni salarios ni jubilaciones y bajaron por 2 años consecutivos, incluyendo las jubilaciones y pensiones más bajas. Y cuando los jubilados reclaman una canasta de invierno no reciben respuestas. Entonces no es un problema de discusiones de políticas precisas, es un modelo que fracasó y una falta de aptitud para gobernar. No estaban preparados. Ahora, el Frente Amplio tiene un conjunto de acciones y una es hablar con la ciudadanía de por qué no estaban preparados, de por qué están fallando en políticas tan claras como la de desarrollo social. No puede ser una noticia que hay 4.200 refugios para personas en situación de calle. Es que aumentó la cantidad de gente en situación de calle, incluyendo niñas y niñas. Este es el dato duro. Luego la decisión de abrir más espacios en el ejército, en áreas militares, es una acción positiva, pero para la gente que tiene situación de calle es horrible. Que 100.000 uruguayos, 2 años luego de finalizar la pandemia, sigan alimentándose en ollas populares es un dato horrible. Que en todas las franjas de la niñez y de la adolescencia del Uruguay, niñas, niños y adolescentes, la pobreza infantil haya aumentado es un problema grave. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer entre diputados, senadores, Frente Amplio, es tener un plan político para que la ciudadanía tenga una alternativa a este modelo que ha fracasado, y esa alternativa en Uruguay se llama el Frente Amplio, cada vez más frente y cada vez más amplio también. Y la amplitud implica hablar con numerosos sectores de la sociedad. De hecho, en el día de mañana vamos a estar durante todo el día de mañana, el jueves y el viernes, en Artigas, Bella Unión, Tomás Gómez Soro, teniendo 48 reuniones con distintas organizaciones sociales.
Probablemente, y sí, probablemente, muchos de ellos no votaron al Frente Amplio, pero el Frente Amplio quiere conocer sus opiniones porque queremos transformar la realidad nacional a partir del conocimiento que muchas veces se encuentran ubicados dentro de pequeños grupos de trabajadores, de productores, de empresarios, de gente vinculada al arte, a la cultura, a las escuelas, a la educación, y bueno, de eso se trata, nutrir al Frente Amplio para que el Frente Amplio vuelva a ser una opción transformadora en el Uruguay. Hola, buen mediodía, Lorena Bomé para Subrayado, a propósito estamos en vivo. ¿Esto cómo se va a traducir en primeras acciones que ustedes mencionaban en proyectos legislativos, por ejemplo, o en incidencia en la rendición de cuentas? Bueno, hay una primera actividad que tiene que ver con senadores y diputados del Frente Amplio, con el pueblo frente amplista en cada lugar del país, hablando de la rendición de cuentas el día 18 de junio. Esto ya se está preparando, es sacar la rendición de cuentas del Parlamento y ubicarla en las calles de la ciudad. Esto implica también tener prioridades. El Frente Amplio hoy estuvo mirando con los senadores y diputados y ayer en la dirección del Frente Amplio que las prioridades estaban en educación, salud y vivienda, y políticas sociales. Y allí van a estar colocadas las prioridades del Frente Amplio y seguridad. Cuando escuchamos que las propuestas del gobierno era rendición de cuentas cero, la verdad que nos vino un escalofrío, porque la situación que están padeciendo decenas de miles de uruguayos es angustiante. Es simplemente caminar en las inmediaciones de la sede del Frente Amplio o de la sede del Partido Nacional o de la sede del Partido Colorado. No es que tenemos que salir tan lejos de acá para ver las angustias que tienen uruguayos y uruguayas. Con estas prioridades nuestros compañeros van a ir al Parlamento sabiendo que no tenemos la mayoría en el Parlamento, pero que de repente en algún tema particular puede fortalecerse el presupuesto de áreas que son trascendentes para la vida del futuro del Uruguay, entre ellas ciencia y tecnología, inversión científica. Ya vimos la importancia de los científicos en Uruguay durante la pandemia, pero imaginemos lo que puede ser en el mundo productivo, inversión educativa, recuperación de los salarios, tal cual le prometieron a los trabajadores en la ronda 2022, que iba a ser a partir de 2022, pero no se sabe cómo va a ser. Políticas que atiendan las circunstancias de los policías, que dicen protegerlos, pero le bajaron los salarios 18 jornales por año. En 2 años los policías ganaron 36 días menos de salario. Y luego le dicen a los trabajadores que no entienden por qué se movilizan. O sea, la gente pierde 18 salarios por año y los senadores del gobierno le dicen, o a un senador del gobierno, que no entienden cómo es que se movilizan. Realmente nadie debe comprender qué dice el senador, ¿no? La gente se mueve porque quiere ganar mejor salario, porque quiere vivir mejor, porque no quiere perder las conquistas que obtuvo durante los gobiernos del Frente Amplio. Es así de claro. Acá Alejandro Rodríguez de Canal 5, la pregunta es, va a haber una interpelación en unos días al ministro Heber, ¿se resolvió si se va a solicitar la censura del ministro teniendo en cuenta, por ejemplo, el número de homicidios? ¿Se analizó hoy el proyecto de ley de Vergara que es sobre tenencia de armas? ¿Ese tema estuvo sobre la mesa? Gracias. El Frente Amplio nunca define si va a pedir la censura o no antes de escuchar al ministro. Escucharemos las explicaciones. Lo que es claro, y vamos a hacer mucho énfasis en eso, es que hay un absoluto fracaso en la política de seguridad, que el gobierno y la coalición en toda la campaña electoral durante el gobierno del Frente Amplio creía que esto era llegar y solucionarlo. Evidentemente están fracasando y las respuestas que está dando el ministro Heber han dejado mucho que desear para revertir esta situación. Es régimen de comisión general, ¿no? No es interpelación, por lo tanto las consecuencias son diferentes. También me gustaría resaltar que una parte importante también hoy estuvo centrada en cómo nosotros defendemos las gestiones de gobierno del Frente Amplio. Y justo en estas horas, ayer se recordaron los 15 años del Ceibal, hoy se recuerda el Día Mundial Sin Humo. 2 ejemplos concretos de una acción de Tabaré Vázquez, del expresidente Tabaré Vázquez y de todo el Frente Amplio, ignoradas prácticamente por el gobierno actual, y nosotros estamos dispuestos a toda la gestión de gobierno que nosotros realizamos a hacer un seguimiento, una defensa, para ponerla en valor y para también mostrar ciertos retrocesos que hoy en muchas de esas áreas estamos sufriendo los uruguayos. ¿Fue desleal el cambio de logo? ¿Cómo? ¿Fue desleal el cambio de logo del Ceibal? No, yo lo calificaría, pero de verdad me parece absolutamente inoperante.
Ricardo Pose, de Caras y Caretas. Teniendo el antecedente, partiendo de la base de que el Frente Amplio no tiene las mayorías parlamentarias necesarias para algunos de sus proyectos, y el antecedente del veto presidencial a la ley que se votó en conjunto sobre ley forestal, ¿hay una estrategia del Frente Amplio de coordinación de actividades con los sectores sociales, pensándolos en movilización? Las organizaciones sociales en Uruguay son independientes. Seguir comprando el discurso de una parte del gobierno bastante poco conocedora de la realidad social del Uruguay es absurdo. El movimiento sindical, el movimiento cooperativo, los estudiantes, los jubilados están haciendo sus movilizaciones. Y el Frente Amplio, cada una de ellas, las analiza y ve de qué manera las puede apoyar, porque la mayoría de las veces son reclamos legítimos. Le decían a los trabajadores portuarios que perdían 150 trabajos, que estaban haciendo una medida que afectaba al país, y a la empresa que los despedía, y al acuerdo del puerto con Catón Natí, que trae estas consecuencias nefastas que puede suponer 700 despidos en el puerto. ¿Quién les dice algo? Digamos, me da la impresión de que muchas veces nos ganan con un discurso que es surrealista, que es que las organizaciones sociales consultan con el Frente Amplio para ver qué hacer. Las organizaciones sociales se movilizan por sus intereses y ahora se van a movilizar por la rendición de cuentas y por el empleo y por el trabajo que se pierde en el sector metalúrgico y por las acciones que se tomaron en el puerto en un gobierno que no da respuestas a los problemas de la gente. Es así de claro. Cuando la gente pierde el salario, lucha, acá o en cualquier parte del mundo donde haya sindicatos donde puedan movilizarse, donde tengan esa condición. Y de hecho, los países que tienen mayor cantidad de derechos son los que tienen sindicatos más fuertes, organizaciones sociales más fuertes. Fernando Pereira, de Canal 4, de cara a la rendición de cuentas, el gobierno ha puesto como prioridad la educación y está definiendo eventualmente que lo que haya de refuerzo presupuestal, votado ya en el presupuesto, pero lo que haya por encima, en esta oportunidad va a estar dedicado a la educación. ¿Van a hacer algún planteo en ese sentido? ¿Pretenden tener un diálogo con el resto de los partidos a nivel parlamentario previo a que se reciba el mensaje del Poder Ejecutivo? Bueno, varios de los integrantes del actual gobierno en educación participaron de DUI 21. El plan de DUI 21 tiene mucho, podemos estar en contra o a favor, eso es una discusión aparte, pero tenía una inversión educativa de 550 millones de dólares, 1% del producto. ¿Dónde está ese 1%? Tiene que explicarlo el gobierno, no yo. En los mensajes que hasta ahora han llegado de presupuesto y rendición de cuentas no están. En todo lo que se anuncia que va a ser los incrementos presupuestales de 2023-2024, no alcanza a la tercera parte de lo que se comprometieron en campaña. Entonces, digamos, una cosa es el sueño de la campaña electoral, los 5 mejores años de nuestras vidas, la inversión educativa enorme, la construcción de 136 liceos, y esa es una realidad paralela, y otra cosa es la verdad. No están los liceos, no está el presupuesto educativo, la evolución del sistema educativo ha ido en detrimento de muchos aspectos de los niños, entre otros de no llenar cargos en distintos lugares, miles de horas de secundaria y de UTU no se han elegido, y como consecuencia los alumnos no tienen clase. Esto es lo que nosotros le decimos fracaso de un modelo. No es fracaso de una política, es el fracaso de un modelo que acumula 9.500 millones de dólares en pocas manos y que deja al resto de la sociedad viendo qué parte le va a tocar del derrame, y claramente a los que menos tienen le está tocando poco, ¿no? Acá Fabricio Acosta de Radio Centenario. A nivel parlamentario se está analizando la posibilidad de aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Desde el sector multicolor se indica que se ha trabado esa situación a partir de que Cabildo Abierto pide que se apruebe un ministro de la Corte Electoral que sea de ellos a cambio de aprobar ese proyecto. Indican que el Frente Amplio sé que no ha querido negociar porque desde que se fue Lucía Topolansky no ha tenido interlocutor para ese diálogo. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? No es cierto. El diálogo lo asumí yo con el senador Penades, es permanente y el problema está radicado exclusivamente en la falta de acuerdo que la coalición de gobierno tiene, especialmente entre el Cabildo Abierto y el Partido Colorado, para ver cuál de los sectores es el que continúa estando representado en la Corte Electoral. El Frente Amplio siempre ha mostrado voluntad de diálogo, ha transmitido su postura claramente
y no somos nosotros el factor por el que no se ha podido avanzar en esas negociaciones, sino problemas internos de la propia coalición de gobierno. Buen día, Ignacio Romero de Telemundo. Ayer un senador del oficialismo decía que el Frente Amplio cava la grieta con las críticas que realiza, hablaba puntualmente el presidente del Frente Amplio, y ahora las declaraciones también son críticas con la gestión del gobierno, o sea que hay posiciones totalmente enfrentadas. Estamos en la mitad del periodo. ¿Qué hay que esperar para el resto del periodo? O sea, ¿se va rompiendo cada vez más el diálogo entre gobierno y oposición? Porque estas declaraciones explican o muestran un relacionamiento que no es el mejor. La memoria no es todo, pero es importante. Capaz que se podrían ir de acá y fijarse cuál fue la oposición que hicieron los partidos que hoy están en el gobierno durante los 5 años. ¿Cuántos llamados a sala habían hecho en la primera mitad del gobierno? ¿Cuántas convocatorias a comisión? ¿Cuántas veces nos habían llamado corruptos? ¿Cuántas veces nos habían dicho ineptos? ¿Cuántas veces habían dicho Bonomi renunciar? ¿Y cuál es nuestra oposición? De ideas. Yo me gustaría que algún periodista dijera de las intervenciones de Olmos, de Pechichán y la mía, cuál fue hiriente hacia una persona, cuál que buscó denostar a un ministro, a una ministra o a un jefe de gobierno, sino el fracaso de la política. Y tienen una idea política que fracasó en Uruguay, fracasó en Chile, fracasó en Colombia. Los modelos neoliberales fracasan porque no ponen al ser humano en el centro de la preocupación de las políticas, sino creen que el crecimiento lo va a resolver todo. Y lo que resuelve son a los más poderosos, incluyendo al senador Da Silva. ¿Por qué no cambia su condición de vida el senador Da Silva y vive como peón rural y le pasa su condición a un peón rural? Y él dice que desde ese lugar no va a esperar. Entonces, ¿cuál es la grieta de decir que hay sectores poderosos que tuvieron grandes rentabilidades durante la crisis de la pandemia, particularmente el sector ganadero, el sector frigorífico, el sector agroindustrial, que acumularon 9.000 millones de dólares? Él está entre el sector de los más poderosos y le pide a los más débiles que no hagan conflicto. No es el problema conmigo, el problema no es personal, yo no me conoce, o sea, habla de una persona que la vi una vez en un pasillo de un canal de televisión y él habla como si me conociera. Eso cuando yo le digo que tienen realidades paralelas. Yo tampoco lo conozco a él, pero él mismo ha dicho que tiene campos, que tiene producción ganadera y como ustedes saben cada novillo vale más o menos $1.500, con lo que tiene que vivir un trabajador más o menos 3 meses. El que tiene un novillo de $1.500 le dice al trabajador que gana 20.000 pesos que tiene que esperar y tener paciencia. Hipocresía, morir de amor teniendo tanta agua, ¿no? Es bueno resaltar, porque se trabaja mucho sobre el tema de la grieta. El Frente Amplio en el Parlamento, en el momento más difícil de la pandemia, votamos todas y cada una de las medidas para acompañar la respuesta social a ese tema. Nadie podrá decir que nosotros no discutimos ideas en la LUC y mejoramos lo que podíamos mejorar. No nos paramos de decir ponemos una bomba y esto explota todo. Trabajamos para mejorarlo. Por lo tanto, no aceptamos, y el Parlamento, no aceptamos lo de la grieta construida por nosotros, y el Parlamento es un ámbito de diálogo. Nosotros dialogamos permanentemente. Una cosa es lo que pueden decir para afuera, pero si ustedes pudieran ver la vida real, estoy segura que de diputados como de senadores, dialogamos en forma permanente. Lo que hay, como bien dice el presidente del Frente Amplio, son 2 modelos diferentes, 2 visiones de país diferentes, 2 concepciones de qué rol del Estado debe jugar, y eso obviamente